a mostrar los distintos cables y conectores. Este es un mini USB. La característica es la altura que tiene el conector, para diferenciarlo de un micro USB, que es este de aquí. Entonces, fíjense las diferencias de altura que hay, ¿sí? Y luego tenemos el USB-C, es decir, que sería el que tiene micro USB-C, que es este. Comparen ustedes los conectores. El de mi derecha, es decir, este que estoy moviendo ahora, es el micro USB y este es el micro USB-C. Es decir, ustedes ven que el borde es redondeado, que no está polarizado como este, que tiene un chanfle, ahí se nota bastante bien, que tiene un chanfle que impide la conexión en forma inversa. Lo cual también fue un problema porque en muchos casos lo que se hacía era forzar la conexión rompiendo el conector hembra. Entonces, esta es la tendencia actual. De hecho, ya los cargadores de las nuevas computadoras vienen con este formato. Es decir, la tendencia es que se utilice como conector de las notebooks este formato para la alimentación y para la conexión. De Marce, ¿puedo hecho, preguntarte sí, algo? claro, Porque yo agarro el USB, el normal, el rectangular, y veo que tiene sí, cuatro cablecitos adentro. Pero sí, en la otra punta, el mini tiene cinco. sí, Eh, ¿Qué es el cable de más? el blindaje, Ah, está bien, está bien, está bien. ¿ok? Sí, Bueno, sí. eso requiere, por ejemplo, las computadoras actuales están tendiendo a venir con USB-C, es USB 3.1C. Entonces hay que colocar hubs. Por ejemplo, este es un hub que tiene USB-C de este lado y de este otro lado tiene USB 3.0, pero del tipo A, para colocar, por ejemplo, un pendrive de los históricos. Y tiene, bueno, en este caso este hub es un poco más importante porque tiene también eh, lector de tarjetas y salida HDMI, que es el otro punto importante, sobre todo miren qué ilusos pensando en la docencia para dar clase. Aquí tenemos entonces el HDMI y lector de tarjetas SD. Y otro puerto USB 3.0 C hembra. Y hay otra versión de hub en el cual está pensado de una manera mucho más compacta. En lugar de tener ese cable que resulta complicado cuando se mueve, es esto. Es decir, utiliza, en este caso, los dos puertos USB-C que tiene la computadora, de forma que se inserta y queda firme, y del otro lado tenemos también lector de tarjeta y puertos USB 3.1 de los tradicionales. Y lo último es lo que hablábamos con respecto bueno, aquí hay un hub de los viejos, de los tradicionales, ¿no? Este hub que es USB 2.0 con sus correspondientes zócalos, con también
lector de tarjetas, el compañero de viaje para bajar las fotos de la cámara y poder transmitirlas, subirlas eh, al, al Google Drive. Y lo último que les quería mostrar era un disco rígido externo, en el cual tenemos un cable, es USB 3.0, en el cual tenemos un cable, aquí lo ven bastante bien en detalle, de cómo es el USB 3.0, ¿sí? Con el simbolito de USB 3.0, y que se inserta en el disco externo, y del otro lado es USB 3.0. ¿Bien? ¿Quedó más o menos claro todas las distintas alternativas que tenemos? ¿Alguna pregunta? Sí, Sí, el tema de que tengamos las distintas formas de, o sea, de USB, por ejemplo, vos mostraste que se conectaba todo a lo largo, es para reducir un tema de espacio, en ese, supongo, de altura, del sí, lado del... exactamente. Sí. pero después la parte que está conectada a la compu supuestamente es para un tema de compatibilidad. ¿En qué como compatibilidad? Que, digamos, es el... El tipo A. Eso Sí, es, por ejemplo, yo podría conectar un USB 2.0 a un puerto de USB 3.0, pero no viceversa. exactamente, sí, tal cual, Ok. tal cual, tal cual. Vamos a ver enseguida ejemplos de eso. Eh, Vamos a ver, inclusive hay están viniendo, y yo compré uno justo a tiempo, vienen pendrives que son de un lado USB C y del otro lado USB A. Es decir, tiene dos extremos. Es algo parecido a esto, este que les voy a mostrar ahora. A ver. Sí. Es algo parecido a esto, que de un lado, en este caso, de este lado es conexión Thunderbolt de Mac, y de este lado es USB 3. ¿Mm? Eh, pero que tiene no lo saco porque ahí es donde tengo la presentación. Después les mando una foto a través del grupo para que lo vean. eh, pero tiene las dos opciones para usarlo con una PC tradicional o con una PC que tenga USB-C. Y bueno, las alternativas es tender a minimizar espacio, entonces es mucho mejor el USB-C porque es mucho más bajito y tiene mucho mejor perfil y permite hacer máquinas cada vez más finitas que el USB-A tradicional. Bien. ¿Quedó más o menos clara todas estas distintas alternativas de cables? Sí, sí. Bien. Las características eléctricas. Nosotros estamos admitiendo de que vamos a utilizar un cable con par trenzado, con dos conductores para alimentación y dos conductores para señal, y que la señal va a ser diferencial de más y de menos, de manera que al tener solamente dos líneas para ida y vuelta de datos,
la comunicación USB 1.1 y 2.0 es half duplex. Es decir, half duplex, recuerden ustedes, que era esa posibilidad que nos daba, por ejemplo, el viejo Nextel o los handys, gracias, que era para cambiar el sentido de la comunicación, es decir, que era bidireccional, pero bidireccional de a uno por vez. Las características eléctricas es que nosotros tenemos, este sería del lado izquierdo tenemos el host. Fíjense que el host tiene en D más y D menos resistores de pull down, mientras que del lado del device vamos a tener resistores de pull up en D más o en D menos, y con eso vamos a estar caracterizando si es un dispositivo de alta velocidad o de baja velocidad. Entonces con eso, con la impedancia característica de 90 ohm y con los resistores de 15K de pull down y de 1K5 de pull up, cuando lo conecto, el dispositivo, cuando lo conecto, se me produce un desequilibrio eléctrico que es leído por el hub, ya sea el hub intermedio que colocamos o el root hub, que dice, uy, hubo un desequilibrio eléctrico, significa que se conectó alguien. Y ahí va a empezar entonces con el interrogatorio. Entonces el interrogatorio viene a ser algo así como, imagínense que yo entro a clase y les pido que levanten la mano los que son egresados de colegio técnico. Entonces, bueno, ¿quién fue? ¿Quién es técnico? Bueno, eso es equivalente a las preguntas que empieza a hacer el driver el sistema operativo empieza a preguntar, ¿quién es técnico? Entonces algunos levantan la mano y los empieza a interrogar de acuerdo con algún orden. De esta forma, el desequilibrio eléctrico cuando conecto algo es el aviso equivalente a una interrupción. Hay que ser muy cuidadoso con el uso de interrupción en USB porque tiene significado distinto al que estamos acostumbrados nosotros hasta ahora. Entonces equivale a que me tocan el timbre en la puerta para decirme aquí estoy. Eso es censando el estado de las líneas D más y D menos, y de esa manera, a través de estos divisores de tensión, que se forma con el resistor de pull-up en D más o en D menos, es que se detecta y se sabe cómo empezar a preguntarle al dispositivo quién es. Esto que nosotros llamamos preguntar al dispositivo quién es lo que se va a llamar proceso de enumeración, y que es lo último que vamos a ver dentro de este capítulo. Tenemos entonces los resistores de pull down, el pull up diferenciado con cable blindado, en este caso sería con cable blindado y par trenzado, mientras que con cable no trenzado y no blindado, el comportamiento es distinto y tenemos si bien el cable es un poco más barato, tenemos una distancia máxima a la cual podemos llegar menor. Tenemos... Marce, Sí, ¿te puedo preguntar una cosa? claro, Entonces, el host es el que va a tener la resistencia de pull down. sí, Y después, lo que sería el USB, el bichito que le conectas a la compu, va a tener una sí, resistencia de pull up exacto. en D menos o en D más. En ¿Y principio sí. en dónde está va a determinar la velocidad con la que se transmiten los datos? ¿Cómo? ¿Y en dónde está? O sea, si está en D menos o en D más, va a determinar la velocidad. Por eso va a determinar si es full speed o si es low speed. Es decir, full speed era 12 megabits por segundo y low speed es 1,5 megabits por segundo. Y después, si es USB 2.0, aparece a través de la interrogación posterior.
pero en principio arrancan en este formato que es universal para todos los dispositivos. Y en el momento en el cual se conectan, en principio todos actúan como si fueran low speed o full speed. Y a partir después del interrogatorio viene qué tipo de dispositivo es. Claro, está ¿Quedó bien. claro? Sí, sí, sí. Y la conexión el host detecta la conexión dependiendo de la diferencia potencial que se genera en una o en Claro, la otra patita. Está bien. exactamente, claro. Es decir, detecta un desequilibrio eléctrico, digamos en forma muy de teoría de circuitos. Y en base a eso, sabe cómo tiene que comportarse. A qué velocidad tiene que empezar a preguntar. Bárbaro, gracias. No, por nada. Aquí tenemos entonces los rangos de tensiones de entrada. Entonces, por ejemplo, el nivel correspondiente al estado lógico bajo, que sería este de aquí abajo, sí, este sería el nivel de tensión de entrada para el estado lógico, algo parecido a lo que pasa en TTL. Para el estado lógico bajo máximo es 0,8 volt. El nivel para el estado lógico alto mínimo es de 2 volt. Esto sería TTL tradicional. Y lo que es estándar, estandarizado, es que el nivel de la tensión de salida máxima de un dispositivo es de 0,3 volt. Es decir, estará en este rango, entre 0 y 0,3 volt. Es decir, que seguro que cae dentro del rango permitido para el estado para la tensión de entrada máxima para el estado lógico bajo, cae bien, y análogamente el nivel de tensión de entrada para el estado lógico alto, perdón, de tensión de salida para el estado lógico alto mínimo, que es aproximadamente 2,8 volts, se encuentra perfectamente dentro de la zona entre 2 y 3,6 volts correspondiente al estado lógico alto. Entonces, se garantiza compatibilidad de conectar un dispositivo con el otro porque los niveles de tensión de salida son compatibles con las bandas correspondientes a las tensiones de entrada de los dispositivos siguientes. La codificación que se utiliza es NRZ invertido, es decir, ¿cuál es la idea de todo esto? Es evitar que durante un lapso muy prolongado en el mismo estado la señal. Es decir, lo que se busca con el non-return to zero es que ustedes imagínense que tengo todo un conjunto de ceros que transmitir. Si está la señal en el estado lógico bajo en forma permanente, el receptor se puede llegar a desincronizar del punto del reloj. Entonces, lo que se hace es que cuando tenemos un cambio, por ejemplo, de 0 a 1, la señal de salida correspondiente a esta codificación NRZI se mantiene al mismo nivel, mientras que cuando tenemos varios ceros consecutivos, lo que hacemos es cambiar el estado. Es decir, el 0 o el 1 están determinados por el cambio o no cambio. Entonces, aquí tenemos de un 0 a un 1, como hay cambio, la señal no cambia. Entonces, de esta manera lo que evitamos es que 3 ceros consecutivos u 8 ceros consecutivos me desincronicen el receptor porque no tengo cambio de señal, entonces pierdo la referencia de reloj. Entonces, los ceros se representan con cambios en la señal y los unos sin cambio. En el caso entonces si miramos D más y D menos, vemos que normalmente cuando el bus no tiene nada que transmitir, está con D más y con D menos en los estados correspondientes al estado lógico alto y el estado lógico bajo respectivamente. Cuando empezamos el inicio de un paquete, este SOP significa Start of Packet, inicio de paquete, empiezan a cambiar las señales de más y de menos. Fíjense que en todo momento las señales de más y de menos son complementarias. Entonces aquí viene el primer bit del paquete y así sucesivamente. Y ahora, cuando termina el paquete, la forma de indicar que termina el paquete es la única situación en las cuales D más y D menos
no son complementarias, que es cuando D más y D menos simultáneamente caen al valor 0. Entonces, esa es la indicación por hardware que terminó el paquete. En el caso de USB 1.1, estamos hablando de niveles de tensión que van en 3,6 volt. En el caso de USB 2.0, la excursión entre D más y D menos es mucho menor. ¿Por qué? Porque piensen ustedes que uno de los principales parámetros parásitos que tienen los cables es la capacidad. Para cambiar, piensen ustedes un capacitor al cual lo excitamos con una señal que está cambiando, es decir, con una señal que cambia de D más a D menos. Si le ponemos mucha amplitud en el cambio que queremos hacer en el flanco, tenemos que cargar y descargar el capacitor con un rango de tensiones mayor, un rango de cambio mayor, y por lo tanto tenemos que proveerle mucha más energía al capacitor. Por lo tanto, al pasar a 480 megabits por segundo, lo que hacemos es achicar la excursión para de esa manera manejar menos energía. Los hubs tienen, depende del fabricante, 4 o 6 puertos USB. Lo habitual hoy en día es que sean 4, 3 o 4. Y luego tenemos lo que se llama upstream, es decir, flujo de subida, y que es el que va al host. Y acá hay una definición importante para marcar desde este punto en adelante. Todo lo que sea subida o bajada, entrada o salida, se ve desde el punto de vista del host. Es una comunicación jerárquica, USB 1.1 y USB 2.0, y por lo tanto, desde el punto de vista del host, el hub va a estar conectado como si fuera un flujo de subida, por eso se lo llama upstream. Y los datos que el host le mande al hub y a los dispositivos se va a llamar downstream. Las funciones en un bus USB pueden ser características de comportamiento, como por ejemplo teclado, mouse, lápiz óptico. Las funciones que puede llegar a darme me tiene que dar lugar a la posibilidad de disfrazar el dispositivo que yo estoy ingresando de la manera que sea lo más fácil de configurar y utilizar. Por ese motivo, por ejemplo, imaginemos que hice un sistema de adquisición de datos para ir leyendo el estado de los medidores de energía eléctrica en un barrio. Cuando yo llego a la terminal, lo conecto. Y yo lo que quiero hacer es que el diseño sea lo más rápido, lo más fácil, lo más probado posible. Entonces, en ese diálogo que nosotros llamamos antes enumeración, como cuando conecte mi terminal de adquisición de datos a la computadora, empezará el diálogo. Y para hacer las cosas fáciles, mi terminal de adquisición de datos se va a disfrazar de teclado. Disfrazar es, se va a hacer pasar por teclado. Entonces le va a decir al sistema operativo de la computadora, mira, yo soy un teclado. Ah, bueno, un teclado es un dispositivo obligatorio a que esté en una computadora, por lo tanto no tengo que hacer nada. Abro la recepción de datos como si fueran de un teclado. Y entonces mi terminal de adquisición de datos remota lo que hará será empezar a enviar los datos como si fuera un teclado, es decir, con los mismos códigos que lo haría un teclado. ¿Por qué? Porque teclado y mouse son dispositivos de interfaz humana y son obligatorios y necesarios que estén en forma permanente. Se lo llama Human Interface Device, HID. Entonces, siempre que pueda, mi dispositivo USB
lo voy a hacer aparecer como un HID. En el caso en el cual sea un dispositivo que no admite eso, por ejemplo, un sintonizador de video. Si existen sintonizadores de video para televisión digital terrestre, que los conecto como si fueran un USB. Existen interfaces de Wi-Fi que actúan como si fueran un pendrive para conectar a las PC de escritorio viejas que no tenían Wi-Fi, y por lo tanto son dispositivos fuera de lo común. Esos no pueden actuar como si fueran Human Interface Device. En ese caso, entonces, voy a tener que diseñar mi driver del lado del sistema operativo. Entonces, regla muy importante para el mundo de los sistemas embebidos. Cuando yo tenga que conectar a mi microcontrolador un dispositivo externo, no me conviene, repito, no me conviene que sea USB, porque voy a tener que escribir en mi LPC 1769 el driver para ese dispositivo USB, salvo que sea un driver estándar que lo puedo llegar a buscar y descargar, como por ejemplo para manejar un pendrive. Pero no voy a tener un driver disponible en Internet para manejar un sintonizador de televisión digital, porque ese lo diseñó alguien con fines económicos y no lo va a poner a disposición. Entonces, en el caso de los pendrives, el fabricante de pendrive me pone porque su negocio es vender pendrives, entonces me va a poner, por ejemplo, el código para que yo lo pueda utilizar con un Cortex y pueda hacer un device driver para poder leerlos del Cortex. Porque ese es interés del fabricante del pendrive. El diseñador del sintonizador de televisión digital no quiere que se lo copien, entonces no va a poner nada de información, va a poner el driver para que yo lo instale en mi computadora. Entonces, resumen, en general no me conviene utilizar en mi sistema embebido dispositivos USB si es algo que tengo que hacer rápido y económico. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? O sea, no te conviene usarlos siempre que no tengas los drivers, digamos. Por Como para supuesto. hacer el device driver. Porque recién el ejemplo del USB que diste es conectarlo y ponerle lo que te da el fabricante. Claro. ¿O no? Ah, está bien. Claro. Está bien, está bien. Pero, de vuelta, entonces voy a tener que buscar un fabricante que me dé el driver para usarlo sobre, por ejemplo, sobre FreeRTOS. O que haya alguien que lo haya hecho y lo haya puesto a disposición de la gente. Porque lo tuvo que pelear y el que lo hizo es un amigo de la gente y que comparte, es decir, es un cooperativo que comparte lo que hizo. El que se fabricó un sintonizador para televisión lo hizo seguramente con fines comerciales y por lo tanto no lo va a poner a disposición absoluta. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces bueno, acá vemos hubs que quedó un poco desactualizado con los que mostramos en vivo. El self-powered es el que tiene su propia fuente de alimentación conectada a 220 y bus-powered es el que se alimenta a través de USB. Vamos a ver una configuración típica. Tenemos un hub, de la salida de este hub va a otro y así sucesivamente. Piensen que lo que le llega al último dispositivo son migajas de energía, porque se ha ido distribuyendo en forma sucesiva, por lo tanto, muy probablemente estos hubs intermedios tengan que ser del tipo de self-powered para poder repartir energía adecuadamente. Está restringida la cantidad de niveles de hub que podemos llegar a conectar de acuerdo con la especificación. Entonces, por ejemplo, durante la primera época, esto es histórico,
había un hub dentro del teclado, un hub en el monitor de la PC, y teníamos acá el host o el root hub en la PC. Y acá íbamos conectando distintas funciones. Aquí conectábamos cómo funciona un hub, un teléfono, un micrófono, un parlante, el mouse, el pendrive. Esto creo que es, tratemos de concentrarnos. Esto es muy importante para entender las compatibilidades. Tenemos aquí el root hub que tiene. El host tiene el root hub. Fíjense que hay un solo root hub. Entonces, este root hub tiene 5 salidas. Vamos a ver. Por un lado, acá le conecto un hub 2.0. Entonces, 2.0 significa ¿qué tipo de conexión voy a trabajar? ¿Con qué tipo de conexión voy a trabajar? A ver, acá tengo un dispositivo high speed. Entonces, este dispositivo high speed se va a conectar sobre el root hub, perdón, sobre el hub, dije mal, sobre el hub. Se va a conectar como high speed. High speed y full speed, perdón, high speed y low speed son de USB 1.1. Entonces, voy a conectarme a este hub 2.0 con un dispositivo 1.1 high speed, con un dispositivo low speed 1.1 y con un dispositivo full speed, es decir, 2.0, al hub. Debido a que tengo a las características que tengo conectadas, el hub este se va a conectar como high speed, debido a lo que tengo conectado aquí abajo. Ahora, este hub que tengo acá, 1.1, se va a conectar al tener, acá tengo un dispositivo high speed. Este hub no lo entiende como high speed. Entonces se va a conectar como full speed. Full speed significa 12 megabits por segundo. No se va a conectar a 480 megabits por segundo. Tenemos entonces acá conectado un dispositivo full speed y se va a conectar como full speed, es decir, 12 megabits por segundo. Y tenemos un dispositivo low speed, es decir, de 1,5 megabits por segundo, que se va a conectar como low speed. Aquí tenemos entonces que este 2.0 se va a conectar de acuerdo con quien esté hablando como low o como full speed. Un dispositivo low speed se va a conectar con el root hub como low speed, se va a conectar un full speed como full speed y un high speed se va a conectar como high speed. Entonces, repasemos. El hub 2.0 se conecta como high speed. ¿Por qué? Porque 2.0 significa 480 megabits por segundo. Este high speed se va a conectar con el hub como high speed. Este full speed se va a conectar como full speed. Acá va a haber una conversión. Entonces, este full speed o low speed en el hub se va a convertir en high speed. Es decir, que llegarán los datos en forma a la velocidad que indica el tipo de dispositivo, se van a juntar paquetitos aquí adentro y se transmitirán en forma abreviada como high speed. Entonces, si acá me llevó 10 milisegundos transmitir un paquete, acá lo voy a transmitir a un dispositivo low speed junto al paquete y lo voy a transmitir a la velocidad de high speed, es decir, en microsegundos. Entonces, se recibe el dato y se lo transmite a la velocidad que permite la conexión. Entonces, este gráfico es importante que lo tratemos de entender y de interpretar para poder justificar la velocidad de comunicación de cada dispositivo. ¿Alguna duda? Pues sí. Una cosita. Sí, o sea claro. que si el hub se puede comunicar con el host a high speed, lo va a hacer, independiente de que se le conecte algo que trabaje a full speed o low speed.
Claro, lo que va a pasar es, a ver, pensemos, vamos a hacer algunos numeritos. A ver, vamos a ver la relación de velocidades a la cual yo voy a trabajar. Imaginemos que tengo un dispositivo que trabaja a full speed. Full speed significa 12 megabits por segundo. Entonces, imaginemos, hagamos un número cualquiera. Imaginemos que transmito un paquete de datos que me lleva 40 milisegundos para transmitir. Esto es a 12 megabits por segundo. La comunicación para este lado es a 480 megabits por segundo. La relación de velocidades es 40. Entonces, transmití un paquetito que tardó 40 megabits por 40 milisegundos. El hub recibió ese paquetito en 40 milisegundos y lo transmite en 1 milisegundo, porque lo va a transmitir a la velocidad de high speed. Entonces, recibió a 12 megabits por segundo y transmite a 480 megabits por segundo. Entonces, él lo recibió, lo preparó y lo transmitió. ¿Sí? Esperó que llegara todo el paquetito y lo transmitió. Entonces, lo que tardó 40 milisegundos en recibir es transmitido en 1 milisegundo. ¿Quedó claro con este ejemplo? Sí, perfecto. Bueno, entonces las características eléctricas habíamos dicho nosotros que de acuerdo a que trabaje en 2.0 o en 1.1, las tensiones serán de 400 milivolts para full speed, para high speed, perdón, o de 0,3 a 2,8 aproximadamente para 1.1 y 1.0. De acuerdo con esto, bueno, los cables han ido migrando, mejorando la calidad en cuanto a parámetros parásitos con lo cual mejorando la capacidad de transferencia de datos con cables de calidad reconocida. El primero de todo, el sistema operativo tiene que detectar la conexión del dispositivo. Dijimos que eso lo hace por medio de un desequilibrio eléctrico que se produce cuando lo conectamos. Después de eso, tiene que decir, con vos me tengo que comunicar como low speed o con vos me tengo que comunicar como full speed. Y ahí se define la velocidad a la cual se tiene que comunicar. 1,5 megabits por segundo o 12 megabits por segundo. Después de eso, tengo que seleccionar el device driver con el cual me voy a comunicar con ese dispositivo. Es decir, el device driver imaginemos nosotros que es una caja que está entre el sistema operativo y el dispositivo. Y están hablando idiomas distintos. El sistema operativo habla en idioma del sistema operativo y le tira a ese paquete intermedio que llamamos device driver, a esa caja intermedia, le tira directivas. Como por ejemplo, preguntale el estatus en cual se encuentra. Entonces, esa caja intermedia device driver hace de traductor y le transmite al dispositivo en qué estado estás. El dispositivo le contesta y se encargará de traducir a lo que le pida el sistema operativo el estado del dispositivo. Entonces, es importante para cada dispositivo tener un device driver, es imprescindible. Lo ideal es que los device driver sean los provistos por, el sistema operativo o por el fabricante. Vamos a ver un poco cómo es eso. Device driver. El interrogatorio, que es ese proceso que vamos a llamar enumeración y que consiste en que el device le transfiere un conjunto de tablas que se llaman descriptores al sistema operativo. El sistema operativo dice, ¿te conozco o no te conozco?
¿Ya traté antes con vos o traté con alguien parecido a vos? Entonces, cuando conecto un dispositivo estándar, como puede ser un teclado o un mouse, no hay ningún problema. Son interfaces y por lo tanto device driver estándares que el sistema operativo tiene en sus entrañas, no tiene que hacer nada. Si el teclado se comporta como teclado, si el mouse se comporta como mouse, no tengo que hacer nada. Ya vienen dentro del sistema operativo. Es lo que llamamos antes Human Interface Device. Supongamos ahora que conecto un dispositivo que ya lo había conectado antes otra vez. Entonces dice, ah, sí, a vos te conozco, ya sé, voy a usar este device driver para vos. ¿Por qué? Porque lo reconoció como un dispositivo que ya había sido conectado antes. Ahora, ¿qué importa eso que ya ha sido conectado antes? Bueno, ahí vamos a lo siguiente. Conecto un dispositivo nuevo que acabo de comprar, un pendrive, por ejemplo. Entonces, cuando lo conecto, empieza toda la historia. El root hub detecta un desequilibrio eléctrico y le termina diciendo el root hub al sistema operativo, che, vino alguien nuevo. Vino alguien. Entonces, el sistema operativo empieza con el proceso de interrogación, de enumeración. Y se da cuenta que ese dispositivo, por ese proceso de enumeración, se da cuenta que ese dispositivo no se había conectado nunca antes. Y acá hay básicamente dos alternativas. La primera de ellas es que sea un dispositivo más o menos estándar, como puede ser un pendrive. Entonces voy y me fijo y me dice, ah, este pendrive es Kingston. Eso surgió del proceso de numeración. Va y se fija el sistema operativo en su propio repertorio, en su propio base de datos de device driver que tiene. Entonces va y se fija Kingston. Ah, un data traveler de 64 mega. Ah, sí, listo, bueno. Ok. Y agarra y pone, saca de la base de datos y lo pone activo a ese device driver. De manera que la próxima vez que conecte este pendrive no tenga que hacer todo ese proceso de ir a buscar en su base de datos. La otra alternativa, cuando detecto un dispositivo nuevo, es que no lo tenga en el device driver. Por ejemplo, porque es un dispositivo medio raro, como dijimos antes, del USB adaptador de Wi-Fi o el sintonizador de televisión USB. Entonces, le tengo que decir, aparece el cartelito que dice, este dispositivo no conozco, por favor poneme un disco de donde descargar el device driver o dame la dirección a donde querés que lo vaya a buscar. Y ahí se produce entonces la incorporación a la base de datos del sistema operativo de este dispositivo nuevo y lo deja como activo. Con lo cual, entonces, el sistema operativo, llamemos Linux, llamemos Windows, llamemos Mac OS X, tiene un montón de funciones propias del sistema operativo y también cada uno de ellos tiene una enorme base de datos de dispositivos USB. Para que ustedes tengan una idea, existe una versión de Windows, por ejemplo, que se llama Embedded Windows, es decir, Windows embebido, que el tamaño es muchísimo menor que el tamaño del Windows tradicional. ¿Por qué? Porque es una versión de Windows, sistema operativo, que la tiene que armar uno. O sea, a mí me da, por ejemplo, Windows, un núcleo y después una base de datos de device driver. Entonces,
Como esto va a estar dedicado a un sistema embebido, por ejemplo, un caso que yo he visto es un analizador lógico que usa Windows XP embebido. Entonces, yo voy tildando en un casillero diciendo, este dispositivo lo tengo, este dispositivo lo tengo, este dispositivo lo tengo. Este no, este no, este no, este no. Entonces, entre comillas, recompila, se configura esa versión de Windows solamente con los device drivers para los dispositivos que tengo conectados. Como es un sistema embebido, no va a aparecer ninguna cosa rara. Ahí no le voy a conectar un sintonizador de televisión digital, ahí no le voy a conectar un adaptador USB, sino que digo las configuraciones que tiene de hardware ese sistema embebido. Y me queda entonces una versión de Windows dedicado a ese hardware. Y no incorporo esa enorme base de datos de device driver que tiene Windows. Y también lo mismo se puede hacer para Linux. No conozco una versión de Mac OS X embebido. Entonces, en caso contrario de que no tenga el device driver para el dispositivo, me lo tiene que proveer el fabricante del hardware. En el caso de que yo sea el fabricante, es decir, que esté haciendo un dispositivo nuevo, lo que tendré que hacer es utilizar las herramientas que me dan Windows y Linux para escribir un device driver. En el caso de Windows se llama WDF, Windows Drive Foundation. Yo voy a configurar mi versión entonces de device driver para el dispositivo que yo estoy diseñando. En la versión 2.0 vamos a tener, estas son las distintas capas, las distintas cantidades de hubs que puedo llegar a colocar. En el tope de la pirámide vamos a tener el root hub. Este root hub, que es el que está conectado a nuestro host. Y luego empiezan a haber distintas capas de hubs. Estas distintas capas de hubs que permiten que yo conecte distintas funciones, distintos dispositivos, distintos device drivers, y que pueda llegar a ir encadenando hubs. Entonces, yo puedo llegar desde el root hub, podré tener 1, 2, 3, 4, 5 niveles de hubs. 5 niveles de hubs. Que en el caso de USB 1.1 eran 3 niveles de hubs. Bien. El root hub entonces es el que está en el vértice de la pirámide. Y hay, por lo tanto, un solo root hub en todo el sistema. El que está entonces en el host. Los dispositivos de entrada-salida tienen endpoints. El endpoint vendría a ser entre comillas, un conector. Un lugar en el cual entran o salen datos. Estos endpoints serán caracterizados desde el punto de vista del host. Dijimos que es una arquitectura fundamentalmente jerárquica. Por lo tanto, un endpoint de entrada. A ver, por ejemplo, una impresora. ¿Qué es un endpoint? ¿Qué necesitará? ¿Un endpoint de entrada o un endpoint de salida? Una impresora que recibe datos y los imprime. De entrada, voy a tener que mandar los datos. ¿Entonces no será de salida? Entonces no entendí. Es desde el punto de vista del host a la impresora. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Enviarle datos o recibir datos? Ah, desde el punto de vista del host. Ah, está bien, entonces. Siempre, por eso, Está es bien. una arquitectura jerárquica. Todo desde el punto de vista del host. El upstream o el downstream es desde el punto de vista del host. Y aquí también el endpoint de entrada o de salida es desde el punto de vista del host.
Entonces, la impresora tendrá un endpoint de salida. ¿Por qué? Porque salen datos del host y van hacia el dispositivo. Y al revés, un escáner, por ejemplo, será un endpoint necesitará un endpoint de entrada. Al respecto, un endpoint de entrada es un creador de datos. Un escáner, por ejemplo. Un endpoint de salida es un consumidor de datos. Una impresora, por ejemplo. Los endpoints, entonces, van a estar alimentados los dispositivos con hasta 500 mA por cada salida del hub. Endpoint son lugares en donde entran o salen datos. Endpoint de entrada dijimos que es creador y endpoint de salida es consumidor de datos. Y lo importante es que los endpoints están solamente en los devices. Los dispositivos que yo conecto tienen endpoints. El host no tiene endpoints. El host lo que tiene son buffers. El host es mucho más jerárquico y autónomo. Entonces, el host lo que tiene son buffers. Desde el punto entonces de vista del host, es decir, la PC, un dispositivo, un endpoint de salida es aquel que recibe datos, un consumidor de datos, y un dispositivo de entradas es un proveedor de datos. Desde el punto de vista del host, entonces, tenemos solamente buffers. Entonces, el host no tiene endpoints, aunque sí buffers, que en esos buffers desde el punto de vista de memoria, como si fueran arreglos de memoria, en que se almacenan datos en la recepción y en la transmisión, y se arman los paquetes. Los endpoints van a ser numerados de 0 a 15. 0 a 15 de entrada y 0 a 15 de salida, es decir que puedo llegar a tener 32 endpoints. Todos los dispositivos tendrán que tener por lo menos un endpoint 0, es decir, un endpoint bidireccional, que se utiliza para control. Es decir, obligatoriamente tiene que tener un endpoint 0. Puede ser que no tenga nada más, pero sí tiene que tener un endpoint 0 bidireccional que se utilice para control, es decir, para programar el funcionamiento del dispositivo o para leer el estado del dispositivo. Entonces, tenemos 32 endpoints, 16 de entrada, 16 de salida, y es obligatorio que exista el endpoint 0, que es el endpoint obligatorio de control. Nosotros tendremos entonces distintos endpoints de acuerdo con el tipo de dispositivo que se trate. Cada endpoint es unidireccional. Es decir, que cada endpoint podrá recibir o entregar datos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esa impresora multifunción que habíamos hablado en la primera parte de la clase, esa impresora multifunción tendrá un endpoint de salida para imprimir y un endpoint de entrada para escanear. Es decir, que tendrá, aparte del endpoint 0 bidireccional, por lo menos un endpoint de salida y un endpoint de entrada. Es decir, cada uno de ellos es especializado. Entonces, cada dispositivo tendrá cada device tendrá múltiples endpoints para cada función que yo le quiera dar. Marce, Sí. Pregunta. Yo tengo los endpoints de entrada y los endpoints de salida, y el 0, o sea, yo que necesito que esté el 0 sí o sí conectado. ¿Voy a tener Siempre. el de salida y el de entrada el número 0? Porque Sí. como decís que es bidireccional, me mareo un poco. No, es bidireccional en el sentido que el endpoint 0 tendrá una parte de salida y una parte de entrada. Por ejemplo, siempre pensemos que es
entrada y salida del punto de vista del host. Entonces, cuando el host quiere programar el funcionamiento del dispositivo, accederá al endpoint 0 de salida, siempre desde el punto de vista del host. Entonces, yo quiero programarlo y le voy a escribir algo al endpoint 0 del dispositivo. Entonces, yo tendré dispositivo 0, dispositivo 5, perdón, dispositivo 5, endpoint 0. Le programo algo del funcionamiento. Entonces digo, el dispositivo 5 era la impresora multifunción. Entonces yo después digo, impresora multifunción, ¿cómo estás? ¿Estás encendida o estás apagada? Entonces voy a acceder al endpoint 5, al endpoint 0 del dispositivo 5 para leer el estado de la impresora. Entonces es bidireccional en el sentido que está el 0 de entrada y el 0 de salida. Ah, ok, genial, genial. Bueno, vamos a necesitar descriptores, primero para describir el dispositivo. Entonces, arrancaremos preguntándole, che, dispositivo, tírame el endpoint de qué es lo que vos sos. Entonces le tira el endpoint diciendo, soy una impresora multifunción. Ok, bueno, y después empezamos en detalles. A ver, contame las funciones que tenés y después voy a decir, contame qué endpoints tenés y qué es cada uno de esos endpoints. Entonces, primero de todo me va a decir, tengo 5 endpoints y después me va a empezar a describir cada uno de esos endpoints. Entonces, esos endpoints van a tener ciertas características funcionales y eléctricas, en las cuales, por ejemplo, voy a tener que decir qué tipo de transferencias soporta, cuál es el número de identificación que tiene ese endpoint. Entonces, vamos a tratar de poner un ejemplo para tratar de sintetizar, de resumir lo que hemos visto hasta ahora. Arrancamos, conectamos el dispositivo. Desequilibrio eléctrico, ese desequilibrio eléctrico me lleva a que el sistema operativo se entere a través del root hub, que es un buchón, que se conectó a un nuevo dispositivo. Y ahí empieza el interrogatorio. Ahora, ¿cómo hago yo, sistema operativo, para saber cómo interrogar, a quién interrogar y todo eso? En el momento en el cual se conecta un dispositivo, amanece, comienza con considerado como dispositivo 0. Entonces, empezaré interrogando al dispositivo 0, endpoint 0, y empezaré a preguntarle, ¿quién sos? A partir de eso, fíjense, lo acabo de conectar y el tipo asume, y el sistema operativo asumen, que el que se acaba de conectar es el dispositivo 0. Entonces empiezo el interrogatorio. ¿Quién sos? Y me contesta con un paquetito que llamamos nosotros descriptor. Yo, sistema operativo, me pongo a analizar un poquito y sigo con el interrogatorio. Entonces le digo, ¿qué funciones tenés? ¿Qué interfaces tenés? ¿Qué interfaces tenés? Entonces me contesta con otro descriptor. Ah, bueno, y en algún momento voy a decir, che, ya te conozco bastante. Bueno, en lugar de ser dispositivo 0, ahora vas a ser dispositivo 5. Lo reseteo al dispositivo y a partir de ese momento el dispositivo sabe que va a ser el dispositivo 5. Al rato conecto otro nuevo dispositivo y ese dispositivo será el 0 por un rato en todo el proceso de numeración. Y en un momento determinado del proceso de numeración le voy a decir, vos vas a ser el dispositivo 7. Se resetea y será el dispositivo 7. Entonces tenemos el dispositivo 5 y el dispositivo 7. Esa asignación de número es dinámica. Es decir, hoy serán el dispositivo 5 y el dispositivo 7. Mañana serán el dispositivo 4 y el dispositivo 5.
Es decir, es la asignación dinámica, que quiere significar que no es algo que tenga guardado en su memoria flash el microcontrolador del dispositivo, sino que es algo que se asigna en la transacción de la conexión. Por tal motivo, entonces, pensemos en el caso más complicado que se nos ocurra. Prendemos la computadora a la mañana con el teclado, con el mouse, con el sintonizador de televisión, con el disco externo. ¿Cuál es el dispositivo cero? El ¿Cómo primero se que les venga. ¿Y cómo es el primero que venga? Buena respuesta, pero profundicémoslo un poco más. No es lo mismo, o sea, total, después la computadora va a ir metiendo uno atrás de otro. Sí, pero yo digo, hola dispositivo cero, y todos son dispositivo cero cuando lo arranqué la computadora. ¿Está claro lo Cada que puerto, digo? cada puerto no va a tener ya un orden por si No, llega a pasar eso. no. Sería quitarle flexibilidad. Si yo le pusiera el número de dispositivo en la memoria flash del microcontrolador del dispositivo, resultaría que habría en una de esas dos dispositivos 5. Por eso es importante que la asignación se haga en forma dinámica y bajo el control del sistema operativo. A ver, por ejemplo, supónganse que imaginemos clase presencial. Entro a clase y yo digo, bueno, hoy vamos a hacer pasar al frente a los que sean egresados de colegios técnicos. ¿A quiénes son egresados de colegio técnico? Y habrá dos que levantan la mano. El primero que levanta la mano es el que pasa el pizarrón. Mañana diré, a ver, en la próxima clase, va a pasar al pizarrón para repasar la última clase aquellos que hayan viajado en subte. A ver, ¿quiénes viajaron en subte? Y alguien levanta la mano. Ojo, pudo haber sido el mismo que en la clase pasada levantó la mano cuando yo dije quién eran técnicos. Entonces, hoy se hará una asignación distinta. Entonces, alguien levanta la mano y dice, bueno, yo soy técnico. Digo, bueno, entonces, este será ahora el dispositivo cero, por este ratito. Y me pongo a dialogar con él, con ese en particular. Es decir, todos los otros dispositivos cero están expectantes a ver en qué momento les toca el turno. Entonces, empiezo a dialogar con ese que levantó la mano que era técnico y dialogo y llego a reconfigurarlo y paso a ser el dispositivo 3. Entonces se vuelve a preguntar, a ver, ¿quiénes viajan en subte hoy? Entonces hay otro que levanta la mano. Bien, yo viajé en subte. Bueno, empiezo a dialogar con ese, que es dispositivo cero, y todos los demás dispositivos cero están expectantes a ver en qué momento le toca el turno nuevamente, y dialogo solamente con ese que viajó en subte. Termino y le digo, vos vas a ser el dispositivo número 4. Y después pregunto, a ver, ¿quiénes están vestidos de rojo? Entonces hay alguien que levanta la mano, me pongo a dialogar con él y no le doy bola a todos los demás dispositivos cero que también estaban vestidos de rojo. Ni a los que viajaron en subte, ni a los que son técnicos. Entonces, de esa manera voy interrogando uno por uno a todos los dispositivos ceros hasta que le asigno un número de dispositivo a cada uno de ellos. En ese momento pregunto, ¿quién es el que, quién es el que es hincha de River? Entonces, ya todos los demás, ¿cuál es el dispositivo cero que es hincha de River? No me quedó ninguno, porque, bueno, eran todos hinchas de River, por supuesto, los anteriores, porque ya interrogué a todos. Ya todos tienen número, lo cual significa que en ese momento el host
se da cuenta que todos los dispositivos están asignados con un número dinámico transitorio de dispositivo. Y aparte, ustedes piensen lo siguiente, el sistema operativo armó una tabla de dispositivos que están conectados. Entonces sabe que el dispositivo 3 resultó ser un mouse, que el dispositivo 4 resultó ser un teclado, que el dispositivo 5 resultó ser una unidad de disco externa, y tiene su tabla de configuración. Mañana esa tabla de configuración va a ser distinta porque el orden va a ser distinto, pero no importa, porque sabe que va a ir a interrogar, hoy va a ir a interrogar al dispositivo 3, que es un teclado, y mañana el dispositivo, el teclado será el dispositivo 5, pero hoy sabrá que es el 3 y sabe cómo tratarlo, y mañana sabrá que es el 5 y sabe que lo va a tratar igual que hoy al 3. Más o menos quedó en claro a las 12 del mediodía de este martes lo que estoy diciendo. O sea que en el arranque va a ir preguntando uno por uno, digamos, porque no Claro. le queda otra. Claro. Está bien. Porque cuando dice, ¿quién es el dispositivo 0? Todos. Entonces, con algún criterio va a elegir un dispositivo 0 y va a empezar a dialogar con ese, y cuando termine el diálogo, ese dispositivo ya no va a ser 0. Y luego dirá a los n-1 que quedan, ¿quién es dispositivo 0? ¿Quién quiere hablar? Entonces habrá alguno que levanta la mano, empezaré a dialogar con ese y le asignaré un número. ¿Más o menos queda claro entonces? Sí, sí, sí. Eso lo vamos a ver después con una animación bastante interesante de lo que es el proceso de numeración. Vamos entonces a tener el endpoint 0, en el cual se va a establecer con ese endpoint 0 lo que se llama un default control pipe. ¿Se acuerdan que pipe era tubería? Que lo habíamos hablado, el pipe, cuando hablamos de sistemas operativos, que dijimos como que es como un caño que se establece, en este caso, entre el host y un device. Entonces, en el proceso de numeración se dijo, este dispositivo es un teclado, voy a establecer con ese dispositivo un pipe, un caño, una tubería. Entonces, por ahí voy a tirar datos y por ahí voy a recibir datos. Con ese dispositivo voy a tener un default control pipe, que es con el endpoint 0. Ustedes recuerden que el endpoint 0 era llamado el endpoint de control. Entonces voy a hacer un default control pipe que va a ser el que se va a comunicar entre el host y el dispositivo, en particular del dispositivo con el endpoint 0. Y ese va a estar siempre accesible. El endpoint 0 no se puede desactivar en ningún momento porque si no el dispositivo se muere. Si no tengo activo el endpoint 0, no tengo forma de comunicarme con el dispositivo y de despertarlo. Por lo tanto, se muere el dispositivo. Imaginemos que el host es una PC. El pipe es la asociación entre el endpoint de un dispositivo y el device driver del host. Entonces, el sistema operativo le tira al device driver, decirle al dispositivo tal cosa. El device driver se encarga de traducirlo y lo tira en el pipe. Lo importante de desconectar apropiadamente los dispositivos que voy retirando, por ejemplo, cuando saco un pendrive, es que al desconectarlo de forma prolija y no arrancarlo, libero recursos, no solamente que lo protejo eléctricamente, porque le quito alimentación, sino que, por otro lado, lo que hago es liberar recursos. Por ejemplo, el control pipe y los buffers que estaban asociados con ese dispositivo en el sistema operativo. Entonces, los pipes
se van a crear en ese proceso de numeración, que era el proceso por el cual se identificaba a cada dispositivo y se le asignaba un número a cada dispositivo. Entonces, cada dispositivo va a tener obligatoriamente un Define Control Pipe que va a estar siempre activo porque está conectado con el endpoint 0. Cada endpoint tendrá su descriptor y el descriptor del endpoint es una estructura que está perfectamente definida, es decir, que no puedo hacer creatividad ahí, sino que es una estructura perfectamente definida que le dice al host cómo comunicarse con el endpoint. Entonces, la información que intercambian el device, el dispositivo, con el host, será la dirección del endpoint, esa la fija el dispositivo, no la dirección del dispositivo, sino la dirección de los endpoints. Entonces yo diré, el endpoint 1 será un endpoint de entrada que hace tal cosa. El endpoint 2 será otro endpoint de entrada que hace tal otra cosa. Entonces, esas direcciones de los endpoints las tiene el dispositivo. No tiene el dispositivo el número superior de todos, que sería el número de dispositivo, que eso se fija en forma dinámica en el proceso de numeración. Entonces, los pipes son entidades abstractas, es decir, no tienen una existencia física, sino que son entidades abstractas que relacionan al sistema operativo con un endpoint del dispositivo. De esta manera voy a tener tantos pipes como endpoints tenga. Es decir, pueden ser de acuerdo con el tipo de información que se intercambie con el endpoint, podrán ser pipes de tipo stream o de tipo mensaje. Se define entonces las características de cada endpoint de acuerdo con la cantidad de datos que vaya a tener que transmitir. Es decir, acá se lo llama el ancho de banda requerido, es decir, en realidad quiere significar el tiempo que le vaya a asignar dentro de la ranura de tiempo propia del dispositivo. Si vamos a ver que vamos a trabajar con tramas de datos de longitud temporal fija, por ejemplo, 1 milisegundo, y de ahí de ese milisegundo voy a ver cuánto le asigno a cada uno de los dispositivos de acuerdo con los requerimientos. Entonces, habrá el dispositivo 2, tendrá de ese milisegundo, tendrá, por ejemplo, 50 microsegundos, el dispositivo 5 tendrá 150 microsegundos, y así sucesivamente iré asignando ranuras, y me quedará un cierto tiempo en el cual no tenga ocupado el bus, hasta el próximo milisegundo, en el cual atenderé eventualmente a los mismos dispositivos o a distintos dispositivos. Bien, para redondear la clase de hoy, vamos a hablar de transferencias. Tenemos distintos tipos de transferencias, 4 tipos de transferencias. Transferencias por interrupción. No confundir con el concepto de interrupción de microcontroladores. Acá recuerden que es una arquitectura bien jerárquica en la cual todo se hace porque el host lo permite. Entonces, no puede ser que el teclado me interrumpa, sino que voy a tener que interrogar al teclado y decirle, teclado, ¿tenés alguna novedad? Me dirá que no o me dirá que sí. ¿Y qué significa por interrupción entonces? Significa que son operaciones de alta prioridad y esporádicas, de vez en cuando. Claro, el mouse y el teclado
son dispositivos mecánicos. Entonces, para el procesador de la PC es eterno el tiempo que tarda en generarme un dato. Entonces, son dispositivos de interrogación esporádica. No lo voy a interrogar al teclado todos los milisegundos porque no tiene sentido. Nadie va a oprimir y soltar una tecla en un milisegundo. Habrá otros dispositivos que se los llama bulk, transferencia a granel, en los cuales trabajan con grandes cantidades de datos. Por ejemplo, una impresora, por ejemplo, un escáner. Y que son dispositivos que, contrariamente a lo que uno se imagina, son dispositivos a los cuales no les tengo que dar mucha prioridad, porque si le doy prioridad, como tienen alta prioridad, le doy mucha trascendencia, me van a ocupar la totalidad del tiempo de ese milisegundo que estoy diciendo. Entonces, estos dispositivos de transferencias a granel o bulk van a ser utilizados cuando tenga tiempo. Lo mismo que una unidad de disco externa, la voy a atender cuando tenga tiempo, porque si no me lleva toda la ranura de tiempo, le presto atención solamente a él. Y acá nos aparece un tercer tipo de transferencia que se llama isócrona. Isócrona está orientado fundamentalmente al flujo de datos, al streaming de audio. Entonces, estos son parlantes. Fíjense, ustedes habrán visto parlantes que se conectan a USB, pero para alimentarse nada más. Y que tienen un conector de audio para conectar a la salida de audio de la computadora. Estos no, estos tienen solamente conexión USB. De ahí se alimentan y de ahí también van los datos. Lo que tengo que hacer yo es garantizar de que le voy a ir proveyendo paquetitos de datos en forma continua, porque si no se me corta el sonido. Y lo que yo busco es que no se corte el sonido. Entonces, y ahí no me interesa de que, a diferencia de lo que pasa cuando estoy guardando datos en el disco, que el disco me avise, recibí los datos bien, los interpreté bien. Acá estoy mandando audio a lo bruto. Si llegan, bárbaro, y si no, se perderá alguna nota. Entonces, la transferencia isócrona lo que requiere es garantizar la velocidad de transferencia. Y si se pierden datos, lo lamento. Y nos queda, dijimos que eran 4 tipos de transferencia, las transferencias de control, que son las que se utilizan en el proceso de numeración y después cuando haya que darle órdenes a los dispositivos. Entonces tenemos transferencias por interrupción para típicamente el Human Interface Device, transferencias a granel o bulk, que son para grandes masas de datos que las voy a utilizar cuando tenga tiempo, transferencias isócronas, que son aquellas que están orientadas al streaming fundamentalmente de audio, es poco lo que se usa por video en USB, y las transferencias de control, que son las que se utilizan para la caracterización del dispositivo en el proceso de numeración. Entonces, interrupción, pocos datos y esporádicos, teclado y mouse. Las masivas o bulk, impresora, grabadora de CD, requiere verificación. Isócrona, en tiempo real, no se verifica, es decir, que no espero que me diga que recibió bien los datos. Y las de control. Las de interrupción e isócrona se pueden llevar hasta el 90% de la ranura que dijimos que dura, en principio, para USB 1.1, esa ranura dura 1 milisegundo. Para USB 2.0 dura 125 microsegundos. Entonces, todo esto me está configurando el tipo de transferencias que tenemos. Hay 2 tipos de transferencias, y con eso redondeamos por hoy, que son una para el proceso de numeración y otra para el dispositivo cuando ya está operando normalmente. Durante la enumeración, el firmware, es decir, recordemos siempre que
tenemos un microcontrolador con memoria flash que está programado en nuestro dispositivo. El firmware del dispositivo responde a una serie de preguntas que le hace el host, como por ejemplo, quién sos, qué interfaces tenés y qué endpoints tenés. Y todo se va a trabajar en tramas de 1 milisegundo para el caso de low y full speed, es decir, USB 1.1, o de 100 microsegundos, 125 microsegundos para 2.0. Y fíjense que imaginemos tener una trama de 1 milisegundo. Tenemos el inicio de la trama, ¿se acuerdan que era el punto en el cual comenzaban a cambiar de estado de más y de menos? Porque hasta ese momento venían estables en el modo idle. Y después digo, dispositivo 1, endpoint 2, y le asigno una ranura, un tiempo dentro de este milisegundo. Dispositivo 2, endpoint 2. Dispositivo 5, endpoint 5. Dispositivo 5, perdón, dispositivo 5, endpoint 3. Dispositivo 5, endpoint 3. Dispositivo 5, endpoint 3. ¿Qué significa? Por ejemplo, que el endpoint 3 del dispositivo 5, el dispositivo 5 es un dispositivo masivo y que como vi que tenía tiempo, le asigné ranuras para empezar a grabar el pendrive. Y fíjense que en este caso no le di un cuarto espacio al dispositivo 5 endpoint 3 porque no me cabía. Ya aquí entraba en la parte, es decir, este espacio no me entraba aquí. Trama siguiente. Inicio de trama. Dispositivo 1, endpoint 2. Bien, igual. Dispositivo 2, endpoint 0. Caramba, no es lo mismo que tenía puesto acá. Vale decir que cada trama no tiene por qué ser igual a la anterior. Y acá vemos que le sigo dando bola todavía al disco externo que tenía, al pendrive externo que tenía, porque dispositivo 5 endpoint 3, dispositivo 5 endpoint 3. Fíjense que por el tamaño, esta, esta trama era igual a esta otra aproximadamente. Entonces, acá significa, terminé, es el restito que me quedaba de transferirle al pendrive. Chau, sin uso. Y luego viene nuevamente otra trama con distintas asignaciones de tiempo. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Me prometen bajo juramento que van a repasar esta clase para la próxima clase teórica que tengamos? ¿Me lo Dale. juran? ¿Me lo juran? ¿Seguro? ¿Alguna duda?